Hay una pregunta que es evidente que ningún medio de comunicación se anima a contestar y es ¿por qué arde Europa cada vez que pierde Marruecos? Porque sí, es un fenómeno de protestas, de destrozos por parte de marroquíes o descendientes de marroquíes que curiosamente vamos a ver son peores que los papás de origen marroquí. Y cada vez que en Europa Marruecos pierde un partido de fútbol, sea en la categoría que sea o especialmente en el Mundial, obviamente arden ciudades y esto es un síntoma visible de problemas mucho más profundos de integridad, de integración, de lealtad, porque son leales a Marruecos o son leales al país donde curiosamente nacieron, y obviamente que esto marca un problema gravísimo de desintegración, es decir, hay pueblos, hay culturas, hay grupos sociales, grupos étnicos que nunca se van a integrar a esa nación que los acoge. Y esto es para abrir realmente los ojos, porque nuevamente lo voy a decir, este es un canal donde no solamente hablamos de información, no es un canal informativo, no es un noticiero, esto es un canal donde buscamos entender el porqué hay ciertas cosas que ocurren. Y eso nos va a llevar a estas imágenes. ¿Y qué vemos aquí? Imágenes de destrucción, de caos total, de descontrol. Es verdad, sí, que muchos marroquíes seguramente celebran o reaccionan de forma pacífica, pero ya es innegable que hay un grupo significativo, especialmente jóvenes, nacidos en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Países Bajos, en Bélgica, en España, que recurren a la violencia callejera, al vandalismo, a los fuegos artificiales, a los incendios. Fuegos artificiales principalmente contra la policía y causando disturbios totales. Como les decía recién, esto es algo que se ha repetido en muchísimos países, principalmente en Francia, porque alberga la comunidad más grande de marroquíes. Pero se ha repetido en Francia, en Bélgica, en Reino Unido, ¿no? Tras derrotas, incluso tras victoria del mismo Marruecos. Es interesante como ayer explotaron los memes en redes sociales que hacían referencia a algo realmente que es inevitable. Francia va a arder, ya sea que Marruecos gane o pierda. Va a arder igual. Y esto es un problema muy grave y que no tenemos que obviar. Ya vamos a ver algunas otras imágenes que son importantes para también entender por qué esto está pasando. Pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Bueno, la causa principal es una identidad étnico-nacional religiosa islámica muy fuerte con el país de origen que compite o supera al país de acogida. Ese es el problema central que estamos viendo aquí. Gente que tiene una lealtad mucho más fuerte, una lealtad política, una lealtad religiosa, una lealtad cultural con el país que dejó atrás y que se enfrenta. Porque una cosa, por ejemplo, es ser mexicano y ser fiel a la tradición mexicana, a su fe, a su catolicismo, a su tradición, e irse a vivir a los Estados Unidos y vivir tranquilo. Pero aquí lo que se busca es competir y tratar de destruir al país de acogida. De hecho, Marruecos, para el marroquí, su nacionalidad está muy conectada a su familia extendida, a la cultura, al Islam. Y por lo tanto el fútbol se termina convirtiendo en un símbolo colectivo de ese nosotros frente a ellos, que es Europa, el cristianismo, Francia, el secularismo francés. Y por lo tanto una derrota, especialmente contra Francia, que tiene grandes resonancias históricas, coloniales o de rivalidad, ciertamente que va a generar una frustración colectiva muy grande en contextos que termina canalizándose en violencia grupal y en un gran desafío principalmente a la autoridad. Y aquí tenemos algunos factores agravantes también que no podemos dejar de nosotros señalar, porque el problema con muchos de estos progres que le abren las puertas a la inmigración descontrolada es que no se dan cuenta que tienes una cultura del honor, no el honor en el buen sentido de la palabra, sino del honor en el sentido de la venganza. Sí, mi equipo perdió, me tengo que vengar y tengo que destruir este país. Donde hay una lealtad tribal y grupal común con las sociedades de origen, no con la sociedad donde esos jóvenes nacieron, porque estos jóvenes yo les aseguro que la mayoría nació en Francia.
con la influencia de subculturas antipolicía, glorificación del daño, de la revuelta, en muchos casos incluso la glorificación del terrorismo, especialmente el terrorismo islámico, que fomenta estas identidades paralelas e incluso en contra del país donde nacieron. Ahora, los medios de comunicación le van a echar la culpa a la pobreza y la desigualdad. Esto es impresionante. Yo recuerdo cuando estaba en Alemania estudiando en el 2016 y ocurrieron muchos ataques terroristas, incluso en München, en Múnich, hubo un ataque tremendo, me acuerdo, en los trenes, personas que iban con hachas. Se dieron una serie de situaciones muy graves realmente. Y los medios de comunicación en Alemania en ese momento, el análisis que daba era pobrísimo. Yo no podía entender realmente. Le echaban la culpa a la desigualdad. Claro, porque es la desigualdad que lleva a estos jóvenes a hacer esto. Es el problema de la pobreza. Claro, viven en barrios marginales. Entonces, como se ven ellos expulsados de la sociedad, es la manera como a la que reaccionan. Señores, eso es mentira. De muchas maneras se puede demostrar, porque ocurre en comunidades con tasas de ciudadanía belga, alemana muy altas, donde están bien económicamente. El problema es la baja asimilación cultural y no lo quieren decir. Y pasa no solamente con los marroquíes, pasa con los turcos en Alemania, con los argelinos, en Francia también. Pero obviamente que la comunidad marroquí es muy numerosa y visible en todos estos incidentes y podríamos decir que son uno de los grupos más violentos que existen. De hecho, esto contrasta con aficionados de otros orígenes que cuando pierden sus equipos no generan disturbios sistemáticos del mismo tipo. Por ejemplo, esto hay que decirlo, la comunidad mexicana en Estados Unidos perdió su mundial, los eliminaron, le ganó Inglaterra justamente y no salieron a destruir ciudades en California. Jamás lo hemos visto y no creo que lo vamos a ver jamás. Los ecuatorianos perdieron contra México, no salieron a destruir ciudades en España, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un problema de integración y especialmente un problema de integración en Francia. Y vamos a ver algunos datos que son muy importantes porque Francia, de hecho, alberga la mayor diáspora marroquí de Europa. Más de 1 millón de personas en Francia nacieron en Marruecos y luego hay que contar sus hijos y sus nietos, que son parte de una población musulmana estimada de más o menos 6 millones de personas, mayoritariamente magrebíes, Marruecos. Muchos sí son ciudadanos franceses, los que nacieron de segunda o tercera generación, los nietos, pero tienen problemas de integración estructurales, problemas persistentes, especialmente en las periferias suburbanas de viviendas sociales. De hecho, hay barrios en París con alta segregación y densidad de origen magrebí. Yo recuerdo argelinos, marroquíes, tunecinos. Yo recuerdo cuando en una ocasión fui a visitar Bruselas, quería ir a conocer una iglesia muy hermosa que está saliendo del centro de la ciudad, que está totalmente custodiado, al menos en ese momento estaba totalmente custodiado por el ejército, para que los magrebíes no entren adentro y los turistas podamos estar en paz. Eso es interesante, para que no hayan atentados terroristas. Y resulta que, antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. En el Valle de Elqui, en Chile, nace Altos del Rosario, tu refugio en el corazón del mundo. Un proyecto pensado para quienes entienden que el futuro se construye hoy. Parcelas de 5.000 metros cuadrados, con casa modular incluida, títulos limpios y una ubicación estratégica en uno de los valles más seguros y bellos de Latinoamérica. Más de 300 días de sol al año, conexión con la naturaleza, potencial turístico y la posibilidad de tener un verdadero plan B para vivir, descansar o invertir. La preventa es limitada y hay pocas parcelas disponibles. Haz clic en el enlace o contáctalos directamente al número que aparece en pantalla para asegurar tu lugar en Altos del Rosario. Yo recuerdo cuando en una ocasión fui a visitar Bruselas, quería ir a conocer una iglesia muy hermosa que está saliendo del centro de la ciudad, que está totalmente custodiado, al menos en ese momento estaba totalmente custodiado por el ejército, para que los magrebíes no entren adentro y los turistas podamos estar en paz. Eso es interesante, para que no hayan atentados terroristas. Y resulta que, estoy hablando del año 2016, hace muy poco había habido un atentado en la estación de trenes de Bruselas. Y ustedes recordarán el otro atentado de también hijos de inmigrantes que fueron de Bruselas hacia París, a ese lugar Bataclan, donde había una banda de rock. Ustedes recordarán ese evento también, esa masacre. Pero resulta que, tratando de ir del centro de Bruselas
a una iglesia muy famosa que se llama Sagrado Corazón en Bruselas. Salimos del tren con unos amigos, compañeros de la Universidad de Alemania, salimos del tren para ir a visitar esa iglesia y la policía nos paró, nos dijo, no se metan por este barrio, no se metan, no pueden salir por acá. Y le dijimos, pero si es la única estación para ir a esa iglesia. Y nos dijeron, no, porque aquí esto es un barrio de terroristas, literalmente. Entonces, un barrio que solamente ellos lo pueden contener para que esa gente no salga. Y para tratar de aliviar los problemas que tuvieron lugar el otros días en París, curiosamente lo que la policía tuvo que hacer es cerrar una cantidad de líneas del subte, del metro, para que esa gente no pueda salir de ahí. Esto es impresionante, o sea, que en tu país, esto es Inglaterra, que en tu país tenga que cerrar los trenes para que esa gente no salga de sus barrios, para que tenga que rodear con el ejército esos barrios. Eso te dice mucho, ¿no? Barrios con alta densidad de origen magrebí, de argelinos, de marroquíes, de tunecinos, es símbolo de una es así, de terrorismo. Eso es un problema muy grande. Es un problema muy grande. Y nosotros tenemos que ir a los datos también. Esto es lo importante. Nosotros tenemos que ir a los datos. La sobrerepresentación de estas personas en la delincuencia. De hecho, los datos del Ministerio del Interior de Francia muestran que los extranjeros, especialmente los del norte de África, presentan números gigantescos en los sospechosos de delitos, frente al 8% de la población francesa. Es decir, los delitos en Francia los comete solamente el 8% de los delitos son cometidos por franceses. El resto es por inmigrantes. Y especialmente son los de origen africano magrebí, fuertemente representados en robos, en hurtos, en violencia, en agresiones sexuales, en delitos contra la autoridad. Es interesante, ¿no? De hecho, están sobrerepresentados 17 veces, según este estudio del Ministerio del Interior de Francia. En París, por ejemplo, los extranjeros están involucrados en alto porcentaje de crímenes resueltos. En las prisiones, la mayoría son musulmanes, curiosamente, y principalmente dentro de los grupos musulmanes son de origen magrebí. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que hay que sacarlos a patadas, que hay que cerrar las puertas, que hay que hacer algo serio realmente. Hay estudios de integración, el fracaso de la integración en Francia. Una búsqueda de mecanismos para poder integrarlos. De hecho, hay estudios de integración como el del Institut Montaigne, estudios académicos que muestran que la segunda generación magrebí, segunda generación de marroquíes, de argelinos, tiene peores resultados que los nativos o los inmigrantes cristianos en empleo. Hay problemas con la confianza institucional, con la integración. De hecho, las interacciones repetidas con la policía que generan desconfianza, una desconfianza mutua muy grande, y especialmente las tasas de desempleo, gente que vive de planes sociales. Y hay obviamente algunos elementos que son muy peligrosos. Por ejemplo, estas estadísticas, primero sobre Estados Unidos, pero me sorprendieron cuando llegué a ver las de Europa, porque hay un apoyo total. Miren, en Estados Unidos el 11% apoyan el extremismo. Eso es un número altísimo, que el 11% de un grupo social apoya el extremismo, en este caso de los musulmanes en los Estados Unidos. Pero si vamos al caso de Europa es peor todavía. Es peor. Sentido de conexión. El sentido de conexión. Es interesante cómo solamente el 19% de los musulmanes en Alemania se sienten conectados con Alemania. Solamente el 19%, es decir, 1 de cada 5 nomás. Los otros 4 no se sienten conectados. En Austria es el 18%, bajísimo. En Suiza es el 22%. En Inglaterra o en Gran Bretaña el 20%. En España es peor. Perdón, en Francia es peor, el 11% nomás. Es decir, casi 1 de cada 10 musulmanes se siente conectado a Francia. El resto no. Hay 9 de cada 10 que no se sienten conectados a ese país. Esto es tremendo. Es realmente grave. Y tenemos también el tema del apoyo al extremismo. Son números altísimos realmente. Si el islamismo es compatible con Occidente, por ejemplo. El 66% dice que no es compatible, ¿no? Los valores islámicos en Inglaterra, el 61% dice que no es compatible. Ellos no se ven compatibles y por eso nunca se van a integrar. Entonces aquí tenemos aspectos culturales y religiosos muy graves
que hay que tener en cuenta. Muy graves. Problemas realmente que hay que analizar porque tenemos preferencias por la Sharia por encima de la ley, por ejemplo, en Francia. Y esto obviamente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con esto? Que termina generando sociedades paralelas. Ese es el problema. Termina generando sociedades totalmente paralelas, donde no tienen absolutamente ningún problema en ir a destruir esa sociedad porque la ven como un enemigo. Sí, es verdad que no todos los descendientes de turcos o de tunecinos o de argelíes o de marroquíes tienen problemas. Hay muchos que se integran, hay muchos que trabajan, que contribuyen, pero los patrones agregados son claros y persistentes a lo largo de generaciones. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo, estas imágenes son de Inglaterra, pero lo que estamos viendo es un fracaso especialmente de la política de integración de Francia. Porque Francia, por si ustedes no lo sabían, históricamente no es un país multicultural, no es un país como Canadá que dijo vengan todas las culturas y aquí todas las culturas son hermosas. No, en Francia básicamente históricamente se promovió un modelo de integración, un modelo de asimilación republicano a los valores universales, a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, a la laicidad, una sola nación. Aquí no hay culturas distintas, somos todos franceses. Y en teoría ellos dijeron, esto es superior al modelo multicultural de Canadá, por ejemplo, porque exige la adhesión a la cultura anfitriona. Uno de los grandes problemas de Canadá es que no se exige la adhesión la adhesión a la cultura anfitriona y por lo tanto tienen los problemas con los Sikh, con los indios, con los pakistaníes, con los afganos, con los iraquíes, las guerras tribales, todos contra todos. Eso es lo que está pasando en Canadá y es un desastre y por eso Canadá va a colapsar. Pero en Francia hicieron un esfuerzo por integrar supuestamente en estos valores universales, laicistas, republicanos, seculares. ¿Y qué terminó pasando? En la práctica ha fallado con la inmigración masiva de bajo perfil cultural desde el Magreb. El problema es que trajeron a la gente equivocada, especialmente la mano de obra que trajeron en los años 60 y 70. Y esa mano de obra siguió a la reagrupación familiar, muy parecido a lo que está pasando en Canadá. Vienen los indios y de repente los indios te traen a los primos, a los tíos, a los abuelos, los tatarabuelos, te traen todo el mundo y por eso el sistema está colapsando. Por el tema de la reagrupación familiar. Eso es un fracaso. Las políticas de reagrupación familiar son un fracaso. Porque en todas las familias hay primos que son un desastre, hay abuelos que pueden ser un desastre, hay nietos que pueden ser un desastre. Y principalmente en nuestras culturas. Estamos hablando de subculturas, de gente violenta, de gente que no tiene problema en ponerse una p*** y explotarse en una plaza pública. Entonces aquí yo creo que hay muchas razones para este fracaso, ¿no? La inmigración que no ha sido selectiva, la reagrupación familiar, el asilo, son políticas terribles esas, y especialmente de sociedades con valores distintos, donde hay tribalismo, hay islam político, no hay una capacidad de asimilación. Hay factores socioeconómicos, aunque los medios solamente te mencionan eso, por eso los medios no sirven para entender la realidad. Sí, hay pobreza, hay escuelas deficientes, hay desempleo, pero no explican todo. Porque hay otros grupos pobres. Los hispanos, en general, son el grupo pobre en Estados Unidos. Y son gente normal, son gente que trabaja, son gente que se esfuerza. No andan causando destrozos por no tener el dinero o vivir en los barrios ricos de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede ser que hay grupos que se integran muy bien? Los hispanos en Europa se integran bien, no hacen problemas. Entonces, aquí tenemos una cultura de dependencia del Estado y del bienestar. Porque todos estos jóvenes viven de planes sociales, no hacen nada. Alemania cometió un error gigantesco en darle a todos estos inmigrantes dinero, entonces no hacen nada y como no hacen nada se dedican al crimen. Y tenemos factores culturales religiosos que son muy importantes que no hay que dejar de mencionarlos, me parece a mí. Los factores culturales y religiosos, que obviamente ningún medio te lo va a querer decir. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, es un problema, porque hay diferencias profundas en visiones del mundo. Entonces, cuando tienes grupos del norte de África que tienen visiones islámicas supremacistas, de supremacía religiosa, obviamente que eso va a generar una brecha muy grande con el país que los recibe. Y especialmente si ese país son laicistas, seculares, quieren abandonar el cristianismo, como pasa en Alemania, como pasa en Francia, es peor todavía, porque los van a terminar reemplazando todos estos tipos. Es un problema muy grande. Y especialmente por las políticas y las élites europeas, con la corrección política, con el miedo a acusaciones de racismo, que no me vayan a acusar de xenofobia
no me vayan a acusar de algo así, porque claro, no ese es el problema. Que todos estos medios de comunicación y todos estos pseudoacadémicos han silenciado el debate. Es interesante que este debate que estamos teniendo ahora en este video, que es un debate profundamente académico porque le estoy dando razones profundas, está silenciado en las universidades. No se puede hablar de esto. ¿Pero por qué no se puede hablar de esto entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos hablar de esto si lo vemos en las calles? Entonces, no ha habido presión real de asimilación de la lengua, de los valores, no ha habido deportación de delincuentes, y también hay que deportar a los que no se integran. En mi opinión personal, y esto vale para todo, para la cultura que sea, para el país que sea, no hay que tener miedo de deportar a los delincuentes, no hay que tener miedo de deportar a los que no se integran también. Usted no se integra, usted no ha aprendido inglés, usted no quiere ser parte de esto, usted se va de acá, ya está, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, donde sea. Usted no quiere aprender francés en Francia, se va. Adiós. No, es que yo no puedo, no me da cabeza. Bueno, entonces no le da la cabeza para vivir en Francia, se va. Se va. Porque si no tenemos zonas donde hay un descontrol total, hay disturbios recurrentes, todos los años hay disturbios. ¿Cómo puede ser que en Twitter todo el mundo ayer estaba hablando de los incendios que iban a ocurrir y ocurrieron en Europa? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso que no le pongan un fin a la radicalización, al terrorismo vinculado a estas comunidades? Entonces, el modelo de integración, ¿sabe cuándo funciona? Cuando es selectivo. Cuando se trae a la gente que realmente quiere superarse, que quiere mejorar y que quiere aportar. Solamente ahí funciona la inmigración. Entonces, no estoy en contra de la inmigración. La inmigración solamente funciona cuando el país tiene una necesidad real y trae a la gente que está dispuesta a hacer eso. Ya sea con la construcción, ya sea con los hoteles, ya sea con lo que sea. Con ingenieros, con médicos, también puede pasar. Por ejemplo, aquí en Canadá hay una necesidad gigantesca de médicos. Entonces, ¿cuándo va a funcionar? Cuando traigan a gente formada que quiere aportar, que sean médicos, que tengan prestigio, que se hayan formado bien, porque están trayendo gente de la India que no tiene ni idea de medicina, son todos estafadores que se compran el certificado en internet. Eso está pasando, si no sabían. Hoy, si van a un hospital en Canadá, tienen que tener muchísimo cuidado con el origen del doctor. Porque está lleno de estafadores. Yo en una ocasión tenía un dolor de cabeza tremendo, migrañas, en la universidad fui al hospital y el médico era un estafador. Le quitaron después la licencia porque se había comprado la licencia. El tipo, me acuerdo que me dio ibuprofeno para el dolor de cabeza porque supuestamente tenía sinusitis. Y yo sabía que no tenía sinusitis, no tenía nada de sinusitis, podía respirar muy bien, tenía lo que después fui a otro médico y me dijo, sí, tienes una migraña tremenda y me dio un remedio apropiado para esa migraña. Entonces, ¿por qué el primer médico me dijo cualquier cosa? Porque era un estafador, se había comprado el título. Y está lleno de iraquíes, de pakistaníes, de indios, que se hacen los doctores, las enfermeras, y no lo son. Entonces, tienes minorías con lealtades divididas, como se ven en los disturbios del fútbol, y esto ilustra, un problema de integración muy grande, fallida. Hay lealtad primaria al origen. Hay frustraciones socioeconómicas porque viven de planes sociales, no trabajan. Hay una subcultura de desafío y por eso explota la violencia identitaria. Con toda una serie de factores también que no hay que dejar de lado. El problema cultural, el problema religioso, que es un elemento clave no resuelto por las políticas europeas en general, ni las francesas menos, y en Canadá peor también. Y por lo tanto, nuestros países... Y esto es una política pública, esto es un mensaje para los políticos. No se puede traer a gente que por una cuestión cultural religiosa nunca se va a integrar. Porque pedirle que se integre es pedirle que abandone su fe, entonces que se quede. Hay que poner soluciones realistas. Soluciones que impliquen inmigración selectiva. Sí, hay que ser muy selectivo al momento de abrir las puertas. Es decir, hay que discriminar, porque discriminar es eso. Uno sí, otro no. El bueno sí, el malo no. Ya está. No hay que tener miedo de discriminar. Es una muy buena palabra la discriminación. Es una muy buena política. Cuando una mujer se va a casar, no tiene que ser una tonta que se casa con el primero que le aparezca. No, tiene que discriminar. Cásese con el mejor, señora. Y en eso están todos de acuerdo. Toda mujer que escuche esto va a estar de acuerdo. Si Pablo tiene razón, he discriminado. Cuando yo me casé con mi esposo, discriminé. Piensen en todas las discriminaciones que hicieron para casarse con el esposo que tienen. Y bien que lo hicieron. Y la que no discriminó ahora quiere salir corriendo, se los aseguro. Entonces,
Hay que poner soluciones realistas, inmigración selectiva, por mérito, por compatibilidad cultural, con una exigencia estricta de asimilación, con control de fronteras y con deportación efectiva de quienes delinquen o rechazan los valores del país anfitrión. Entonces, nuevamente lo voy a repetir porque esto es importantísimo para todos los políticos que estén viendo este video. La inmigración tiene que ser selectiva, en base a la necesidad, en base también a la capacidad de asimilación y compatibilidad cultural, en base al mérito que tiene esa persona, con exigencias de asimilación, con control de fronteras y con deportación efectiva de todas las personas que delinquen o que rechazan los valores del país anfitrión. Porque negar esta realidad solamente va a agravar el problema. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrita, gracias por ver este video y me gustaría escuchar qué opinan ustedes también sobre este tema. Si están de acuerdo con esto, si no, por qué no están de acuerdo. Y nos vemos el próximo video. Muchas gracias.